revelado. A punto de dar a luz, su ex marido, el doctor, hizo algo inesperado y extraordinario. Mariana sentía el peso de sus elecciones en cada contracción. Desde la separación de Alejandro, su vida como madre soltera era un mar de sacrificios y soledad. Con su hijo mayor, Diego, a quien apenas podía dedicarle tiempo, se enfrentaba a la inminencia de un nuevo nacimiento, lo que la sumía en un dilema abrumador. La noticia de las donaciones anónimas de Alejandro, el médico altruista que una vez fuera su esposo, chisporroteaba en su mente como una chispa en un bidón de gasolina. Mientras organizaba la sala de maternidad, su compañera le susurró la revelación, y una mezcla de incredulidad y rabia la invadió. ¿Acaso esa figura fría y distante que había dejado a su lado había comenzado a mostrar compasión? ¿Era posible que el orgullo de su ex marido se hubiera quebrado en un acto de generosidad? Mariana sentía su pecho apretarse con el peso de esta nueva realidad. Su ira hacia él, acumulada en años de desilusiones, se volvía confusa ante una acción tan noble. ¿Por qué ahora?, se preguntaba, enfrentada con sus propias contradicciones, mientras su mente se debatía entre la admiración y el odio. Esa misma tarde, al recoger a Diego del colegio, un giro del destino la condujo a un encuentro inesperado. Alejandro la estaba esperando, su rostro marcado por la experiencia, pero sus ojos trataban de transmitir una calidez desconocida en sus años de convivencia. La tensión era palpable, como una cuerda tensada lista para estallar. «Siempre estaré aquí para ti y Diego», le dijo, y Mariana sintió que su corazón se detenía. «No necesito tu caridad», fue su respuesta, un eco de su orgullo que resonaba en el aire. Sin embargo, por dentro, se sentía atrapada en una batalla. La conexión pasada aún rugía en su interior. Mientras paseaba hacia casa, sus pensamientos se fragmentaban y chocaban, impulsándole a cuestionar su enfoque del perdón. ¿Era posible reconstruir algo, aunque fuera un puente de comunicación por el bien de Diego? Sus recuerdos se entretejían con expectativas no correspondidas, convirtiendo la situación en un rompecabezas emocional imposible de armar. La presión crecía, y los días se acortaban a medida que el parto se acercaba. Todo lo que una vez había soñado para su familia parecía desvanecerse entre sombras de rencor y expectativas quebradas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento cúlmine llegó cuando Alejandro, con el rostro sombrío, le reveló un secreto que había mantenido en silencio, una delicada situación familiar que conectaba sus vidas de una manera inesperada. Mariana sintió que el suelo se desvanecía debajo de ella, la angustia y la confusión la embargaron. ¿Qué significaba esto para ella, para Diego, para el futuro que había estado tratando de construir sola? Las emociones subían aún creciendo, y con cada palabra de Alejandro, su entera existencia parecía tambalearse. La ansiedad del futuro latía en su pecho, mientras su mente
ardía con preguntas sin respuestas. La posibilidad de un nuevo capítulo se asomaba, pero también la sombra de un pasado que podía volver a atraparla. La incertidumbre de lo que vendría se colaba en cada rincón de su ser, intensificando la angustia de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Mariana no pudo evitar la inquietud que la acompañaba mientras se preparaba para otro día en el hospital. El rostro de Alejandro seguía presente en su mente, como una sombra persistente que no podía sacudir. La creación de una nueva vida en su interior traía consigo un torrente de emociones que se entrelazaban con recuerdos de su antiguo matrimonio. Esa mañana, mientras revisaba la lista de pacientes, algo en su interior se activó. Estaba en un punto de inflexión, un momento que podía definir no solo su futuro, sino también el de sus hijos. Mientras atendía a los pacientes, Mariana comenzó a notar algo sorprendente en sí misma. El acto de cuidar a otros la nutría de un propósito renovado. Escuchaba historias de valentía, amor y sacrificio, y esas narrativas comenzaban a calar en su propia experiencia. Era como si, al ayudar a otros, pudiera sanar sus propias heridas. Su mente se enfocó en la posibilidad de dejar de lado el resentimiento hacia Alejandro por un momento. Era hora de mirar hacia adelante y hacer algo significativo no solo por ella, sino por Diego y su nuevo hijo. Una vez terminado su turno, se sentó en un rincón del hospital, decidida a reflexionar sobre cómo el perdón podía abrir nuevas puertas. La imagen de Alejandro mostrando vulnerabilidad no era la única lección que ella debía considerar. Quizá su arrogancia en el matrimonio había fogoneado los problemas, pero Mariana se dio cuenta de que el rencor solo le estaba impidiendo avanzar. Si podía liberar ese odio, tal vez también pudiera encontrar un camino para que Diego y su nuevo hermano crezcan en un ambiente más saludable. Retornó a casa, donde la realidad del tiempo limitado con Diego la golpeó con fuerza. Ya no se trataba solo de pasar los días, sino de construir un legado. Mientras Diego hablaba animadamente sobre su día, Mariana observó cómo su pequeño se esforzaba por ser fuerte, por llevar la carga de sentirse rechazado. Sintió el fuego del deseo de cambiar no solo su situación familiar, sino también su enfoque sobre la maternidad. La esperanza de que Alejandro tomaría un papel más activo en la vida de su hijo pasaba de ser una fantasía a una posibilidad real, pero aún requería una decisión de parte de ella. Mariana comenzó a investigar alternativas para relaciones conyugales más sanas. Se sumergió en libros sobre inteligencia emocional. Buscaría maneras de verlo desde un prisma diferente. Cada página que devoraba le ofrecía estrategias sobre cómo enfrentar sus propias emociones y, en consecuencia, cómo abordar su relación con Alejandro. Se sentía empoderada por el conocimiento, y esa chispa de autodeterminación comenzaba a transformarse en una llama interna. El tiempo pasaba, y con cada pequeño paso, Mariana sentía que la mujer que había sido se volvía más fuerte. Se preparaba para discutir con Alejandro sobre la cocrianza, a pesar del miedo que esto le provocaba. La imagen de su familia desmoronándose no se desvanecía, pero a través de cada ejercicio de autocomprensión, las sombras empezaban a disiparse. Finalmente, cuando recibió un mensaje de texto de Alejandro que preguntaba si podían hablar, la urgencia del momento la tomó desprevenida.
Mariana sintió su corazón acelerar. No era solo una cita, era una oportunidad de redibujar su historia. Con el teléfono tembloroso en la mano, su mente revivía el momento de tensión que había cruzado entre ellos, y una pregunta quedó flotando. ¿Sería capaz de abrir las puertas que había cerrado a cal y canto por tantos años? La decisión estaba al alcance de su mano, pero la sorpresa de lo que Alejandro tenía que decir podría ser lo más revelador de todos. La angustia y el miedo a lo desconocido elevaron el pulso de su corazón mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Podría finalmente enfrentar su pasado y dar el primer paso hacia un futuro diferente? La próxima conversación podría ser el momento decisivo en su vida. Mariana se sentó en el sillón de la sala de estar, el mensaje de Alejandro aún visible en la pantalla de su teléfono. La expectativa la envolvía como una segunda piel. Mientras se acomodaba en el asiento, en su mente emergieron imágenes de su vida pasada. Los días festivos llenos de risas, las noches tranquilas, acompañadas de un café, y la súbita caída en un abismo de desencuentro y desilusión. Recordó su matrimonio con nostalgia, pero también con una renovada perspectiva. Había pasado tanto tiempo a la sombra de lo que había perdido, que apenas empezó a apreciar lo que podía reconstruir. Decidida, respiró hondo y se concentró en las lecciones aprendidas. El camino hacia el perdón no era fácil, pero comprendía que se necesitaba valentía y disposición para asumir el control de su narrativa. Mientras analizaba sus opciones, sintió que quería más que una mediación cordial. Quería establecer un espacio seguro para ella y sus hijos, un nuevo hogar emocional que no estuviera atado a viejas heridas. Consciente de que no podía permitir que el miedo dominara su lógica, tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos. ¿Qué quería lograr en esta conversación? ¿Qué emociones quería comunicar? Cada palabra escrita se convertía en una declaración de intenciones, un paso hacia el futuro. Se preguntó una y otra vez cómo podía abordar la charla con Alejandro. La clave era encontrar un equilibrio, hacerle entender que el fallo de su relación no recaería solo en sus hombros, pero sí tenía que ser responsable de sus acciones pasadas. La autocrítica no era suficiente. Para avanzar, ambos debían asumir la carga de su historia compartida. La noche anterior al encuentro estaba impregnada de ansiedad. El lavado de la ropa, la preparación de la cena e incluso el juego con Diego se transformaron en actos mecánicos. Todo en su mente giraba en torno a las palabras que pronunciaría. Buscó apoyo en sus lecturas sobre comunicación efectiva, convirtiendo cada consejo en un mantra interior. Escucha, comunica, perdona. Cada repetición la fortalecía y la guiaba poco a poco a la confianza en sí misma. El día del encuentro, por fin, llegó. Mariana decidió que el lugar tendría que ser neutral, así que optó por el parque, donde solía llevar a Diego a jugar. El aire fresco y la conexión con la naturaleza le proporcionaron una sensación de estabilidad. A medida que se acercaba a la cita, el nudo en su estómago se apretaba, pero a su vez sentía un calor creciente de determinación. Cuando Alejandro llegó, su presencia era a la vez familiar e inquietante. Había traído una caja de galletas, su antiguo gesto de reconciliación que ahora sonaba hueco en su mente. Se sentaron en un banco, rodeados por el murmullo de los árboles y el canto distante de los pájaros.
Sin embargo, Mariana no podía ignorar las mariposas que revoloteaban en su estómago, la incertidumbre palpable de lo que podría salir de esa charla. La conversación comenzó de manera cordial, pero al instante se tornó más profunda. Mariana habló sobre sus sentimientos, sus miedos y deseos de cocrianza. Clavó su mirada en Alejandro, buscando no solo su comprensión, sino también su compromiso. Las palabras de ella resonaban como un eco en el aire. Cada frase era una chispa que buscaba encender la hoguera de sus posibilidades. Sin embargo, en medio del diálogo, decidió comentar sobre cómo la situación afectaba a Diego. Esa parecía ser la clave, el giro necesario para que Alejandro comprendiera el impacto de sus acciones. Mientras su voz se llenaba de pasión y dolor, Alejandro pareció transformarse. Todo lo que había guardado dentro comenzó a salir a la luz. Pero Mariana no estaba preparada para lo que vendría a continuación. Justo cuando ella se sintió más fuerte, escuchando las resonancias de su propio crecimiento personal, Alejandro hizo una revelación que sacudió su mundo. He estado pensando en cosas que nunca te dije. Hay algo que debo confesarte. Mariana se quedó helada. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras su corazón latía con fuerza, esperando lo desconocido. ¿Qué podría haber en su confesión que podría cambiarlo todo una vez más? En un instante, la conversación que había aspirado a empoderarla se transformó en una cruenta batalla entre el pasado y el futuro. ¿Estaba realmente lista para lo que seguía? Mariana sintió que el aire se tornaba denso. El mundo a su alrededor se difuminaba mientras la realidad se cocía a fuego lento en su interior. La mirada de Alejandro se tornó incisiva, como un bisturí dispuesto a abrir una herida que había creído cerrada. «He estado viendo a alguien», continuó él, su voz baja, casi un susurro en el murmullo del parque. Las palabras resonaron como un eco de la traición y cada sílaba golpeó su pecho con el peso de la desilusión. El momento se mutiló y la determinación que la había acompañado se evaporó en un segundo. Mariana había llegado con la intención de reconectar, de establecer una nueva dinámica para su familia, pero ahora se sentía sacudida por una tormenta emocional que arrastraba sus cimientos. La confirmación de que Alejandro había seguido adelante, incluso antes de que su relación terminara, la dejó desorientada. «¿Qué significa eso para nosotros?», inquirió, su voz enfrentando la vulnerabilidad que emergía de su alma. Sentía que cada fibra de su ser clamaba por respuestas, una oportunidad de comprender. La imagen de Diego sonriendo en el parque se distorsionó por un momento. Alejandro la miró, asintiendo lentamente como si pesara cada palabra que iba a pronunciar. «Lo siento, Mariana. Nunca quise herirte, pero no puedo negar que estamos separados. También me gustaría que pudiéramos manejarnos mejor, por Diego». Su tono era apologético, pero para ella las intenciones no eran suficientes. La realidad se parecía más a una traición que a un deseo de adoptar nuevas formas. ¿Y eso resuelve algo? ¿Acaso tu felicidad personal es más importante que la estabilidad de nuestro hijo? Mariana sentía que sus emociones luchaban por salir a la superficie, cada palabra cargada de una indignación que estaba lista para estallar. La lucha interna fue feroz. El deseo de querer comprenderlo y quizá perdonarlo se enfrentaba a una rabia justificada que exigía justicia. El aire se enfrió entre ellos, y el diálogo
se tornó un intercambio de verdades difíciles. Mariana no solo confrontaba a su exmarido, sino que también estaba enfrentando un reflejo de sus propias decisiones pasadas. Se dio cuenta de que sus miedos no eran solo sobre Alejandro y su nueva vida, también sobre lo que significaba para ella ser madre soltera y lo que debía hacer para permanecer en pie. Mientras él continuaba hablando, uno de los niños en el parque comenzó a jugar a su lado con una pelota. Mariana se sintió transitoria, como si su vida estuviera siendo observada por ojos ajenos, y anheló un instante para hacer una pausa y recalibrar sus pensamientos. Las palabras de Alejandro se convirtieron en un fondo borroso mientras su mente se centraba en su hijo. Diego, con su risa y su energía, necesitaba estabilidad, un entorno donde pudiera florecer, libre de las sombras del pasado. «Debo proteger a Diego. Esto no se trata de nosotros», dijo con firmeza, encontrando algo de fortaleza en su dolor. Había que establecer límites claros, y Mariana entendía que eso significaba hacer sacrificios personales. Necesitaba encontrar su voz, no solo para ella, sino también para su hijo. «Estoy dispuesto a colaborar, a cambiar», dijo Alejandro, y por un breve instante su tono parecía genuino. Pero esa promesa no era suficiente para recuperar la confianza quebrantada. Mariana sabía que el diálogo debía permanecer abierto, pero que, en su propio viaje de sanación, sus límites debían ser firmes. La conversación terminó con la promesa de un nuevo comienzo en su cocrianza, pero en el fondo, Mariana sabía que todo estaba por redefinirse. En ese instante, la revelación de Alejandro se convirtió en una oportunidad de enfrentarse a sí misma y descubrir la mujer que quería ser, lejos de las sombras de su pasado. Mientras se despedía, un pensamiento la acosaba. ¿Podría ser posible que la vida siguiese adelante, incluso en medio de esta vorágine de emociones? Las respuestas seguirían llegando de a poco, pero había una certeza nueva creciendo en su pecho. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Alejandro, sino también a las partes de sí misma que había relegado al olvido. En la distancia vio a Diego correr hacia ella, sus risas como un bálsamo. Sin embargo, una inquietante pregunta surgía en su mente. ¿Qué más ocultaría el futuro detrás de estas revelaciones y cómo podría asegurarse de que su nuevo camino fuera construido piedra a piedra sin dejar que las heridas del pasado se interpongan en su camino? La brisa de la tarde acariciaba el rostro de Mariana mientras caminaba hacia casa. La luz del sol se colaba entre las hojas, creando un juego de sombras que la acompañaba en su reflexión. Diego corría delante, ajeno a la tormenta emocional que aún la envolvía. Cada paso que daba, cada latido de su corazón, estaban marcados por un renovado sentido de propósito. Tenía que encontrar su identidad, pero primero debía reenfocar sus prioridades. Al llegar a casa, la familiaridad del entorno le ofrecía un pequeño alivio. Observó el pequeño rincón donde Diego jugaba con sus bloques de construcción. Las risas del niño resonaban cálidamente en su pecho, un recordatorio constante de que su vida trascendía el dolor de una relación rota. Sin embargo, las dudas seguían asediándola. ¿Quién era ella sin Alejandro? Mientras limpiaba la mesa, la idea de un papel en blanco comenzó a formarse en su mente, uno que le permitiría establecer metas en lo personal y lo profesional. Desde la perspectiva de la madre incansable, se dio cuenta de que había un océano de posibilidades a sus pies.
¿Por qué no aprovechar este momento para reinventarse? Tomó un cuaderno y se dispuso a escribir. Comenzó a definir metas, no solo para su vida como madre, sino también para su desarrollo profesional. ¿Qué había dejado de lado por mucho tiempo? La respuesta fue inmediata. Su pasión por el diseño gráfico, un talento que había florecido durante su juventud, pero que había sido suprimido por las responsabilidades y el estrés emocional de los últimos años. La primera meta fue clara: inscribirse en un curso online sobre diseño. ¿Cuánto tiempo hace que había imaginado volver a tocar sus herramientas de trabajo? La idea la llenó de energía. Mientras listaba cada paso a seguir, la idea de obtener una nueva perspectiva en su vida se comenzaba a transformar en un plan tangible. Sin embargo, también había un desafío presente: el miedo a fallar. Una voz insistente en su interior decía que no tenía el tiempo para esto, que sus responsabilidades como madre ocupaban todo su ser. Cada vez que se enfrentaba a esa voz, decidía callarla al recordar lo vital que era para Diego tener una madre que no solo lo cuide, sino que también se realice como individuo. Se sentó en el sofá al final de la tarde, con la mirada fija en el documento vacío de su computadora. La decisión estaba brotando internamente, pero aún había una nube de duda flotando. En ese momento, se preguntó si podría equilibrar sus aspiraciones con la vida de madre soltera. La idea de compartir su tiempo entre el curso y las obligaciones familiares era aterradora, pero su deseo de crecimiento personal ardía en su interior. Para despejar sus pensamientos, respiró profundamente y se propuso hablar con su hermana. La comunicación con ella había sido pausada, pero intuía que podría ser su aliada en este nuevo camino. Tenía que compartir su plan y dejar que alguien más lo validara. Necesitaba un apoyo emocional. Además, su hermana tenía experiencia en equilibrio entre la vida personal y profesional. Al final de la noche, Mariana se sintió decidida a dar ese primer paso. Aunque enfrentaba la incertidumbre, algo era claro: el viaje hacia su redescubrimiento había comenzado. Una chispa de propósito ardía en su pecho, y además de la maternidad, había un mundo que la esperaba. La pregunta de si podría realmente iniciar esta etapa permanecía en el aire, pero estaba lista para desafiar sus límites. ¿Sería su madre quien la ayudara a navegar por esta nueva etapa de su vida? ¿O el verdadero reto vendría de descubrir su propia fortaleza a través de los obstáculos que se presentaran? Mientras se recostaba, casi dejándose llevar por el sueño, una inquietante revelación surgió en su mente. ¿Qué riesgos tendría que asumir para hacerse verdaderamente valer, no solo para ella, sino también para Diego? En ese momento decidió que no se detendría hasta encontrar su respuesta. La mañana siguiente se presentó nublada, como si el cielo también compartiera el peso de las decisiones que Mariana estaba a punto de tomar. Después de haber enviado un mensaje a su hermana, decidió prepararse para el día con determinación. Ver a Diego jugar en el suelo la recordaba que su vida no solo se trataba de sí misma, sino del futuro que le quería ofrecer a su hijo. Mientras él construía torres de bloques, ella definía su camino, buscando la manera de equilibrar las necesidades de su pequeño con sus propios anhelos. El primer paso era inscribirse en el curso. Mariana se sentó con su computadora, ahora dispuesta. El simple hecho de navegar por las opciones disponibles la llenaba de una extraña mezcla de excitación y aprehensión.
Las imágenes de diseños vibrantes y creativos desplegados ante sus ojos la inspiraban, pero el pánico, por no ser lo suficientemente buena, la invadía. ¿Sería capaz de demostrar que aún podría brillar en un campo que había dejado en el olvido? Mientras hacía la inscripción, las dudas comenzaron a amontonarse nuevamente. ¿Cómo podría encontrar tiempo? ¿Y si Diego necesitaba su atención justo cuando ella debía estudiar? Sin embargo, el impulso de seguir adelante fue más fuerte. La decisión fue liberadora. Sintió que se despojaba de la carga de la indecisión. Había dado el primer paso hacia su redescubrimiento, y eso era un triunfo en sí mismo. Con la mente llena de ideas, Mariana sentía un sutil cambio en su interior. Quería una vida que no solo girara alrededor de la maternidad. A pesar de los momentos de miedo y confusión, el sentido de propósito se fortalecía. Buscó su cuaderno de notas y mientras trazaba nuevas metas, se dio cuenta de que, en el fondo, estaba tejiendo un nuevo futuro, uno en el que ella significara algo más que la madre de Diego. Las horas pasaron rápidamente mientras elaboraba su plan. Se comprometió a estudiar 1 hora cada día, por la mañana antes de que Diego despertara. Tenía que ser constante. Como madre soltera, podía ser difícil, pero se repetía a sí misma que su yo no debía perderse en el camino. Esa voz contradictoria que le decía que no podría hacer todo se hizo más suave. Estaba dispuesta a desafiar esa limitación autoimpuesta. Llamó a su hermana. La conversación fue fluida, lo que la hizo sentir acompañada. Su hermana la animó fervientemente, compartiendo experiencias sobre cómo equilibrar su carrera y ser madre al mismo tiempo. Sus palabras resonaron en Mariana, ofreciéndole diversos ejemplos de que era posible vivir con propósito y dedicación en ambos frentes. Sin embargo, el día no terminó en una nota optimista. Cuando le contó sobre su decisión de inscribirse en el curso, la respuesta de su hermana, aunque apoyadora, también fue un recordatorio de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. ¿Y si no tienes suficiente tiempo, Mariana? ¿Qué pasará con Diego? Ese comentario la golpeó. A pesar de su deseo ardiente de brillar nuevamente, había un eco de duda que comenzó a retumbar en su mente. La responsabilidad y la pasión eran un constante tira y afloja. Al cierre del día, mientras Diego se dormía, Mariana se sentó en la oscuridad de su sala, reflexionando sobre el camino por venir. La incertidumbre era agobiante. La idea de que podría fallar en su intento y descuidar a su hijo la mantenía cerca de la ansiedad. Pero, al mismo tiempo, sentía que correr ese riesgo podría ser, en sí mismo, el acto más audaz que había hecho hasta ahora. Determinar con claridad si el sacrificio valdría la pena era la próxima gran decisión. En la penumbra, su determinación aumentó. Esa noche, Mariana no solo se propuso enfrentar sus miedos, sino que también decidió que empezaría a explorar más sobre su futuro profesional con seriedad. La pregunta de si podría verdaderamente equilibrar su nueva vida aún permanecía en el aire. Pero bajo la luz de la luna, algo más surgió en su mente. ¿Había acaso algo que no estaba considerando en este proceso de transformación? ¿Se había parado a pensar en cuál sería el costo real de volver a ser ella misma? La respuesta a esa inquietante pregunta estaba latente, al igual que su deseo de comenzar este viaje que apenas se asomaba en el horizonte. Mariana se despertó antes que el sol.
su cuerpo aún pesado por la mezcla de ansiedad y determinación. La casa estaba en silencio. Mientras Diego dormía, ella se preparó mentalmente para su nuevo desafío. Con su cuaderno de notas en mano, se propuso listar las prioridades del día, alineando sus metas de estudio con las necesidades de su hijo. En estos momentos de soledad, el ruido de sus dudas parecía mayor, clamando por atención. Pero esta vez decidió ignorarlo. Las horas que pasaba en su computadora se llenaron de búsqueda y exploración. Comenzó a realizar cursos en línea que le prometían aprender habilidades en diseño gráfico. Mariana elaboró un esquema sobre cómo podría dividir su tiempo, optimizando cada minuto. Aunque el trayecto era empinado, sentía que sus esfuerzos irían moldeando una versión nueva y renovada de ella misma, una que ya no tendría miedo a ser vista. Sin embargo, había días en los que se encontraba atrapada en la lucha interna entre la maternidad y su ambición. Mientras diseñaba un proyecto, el llanto de Diego interrumpía su concentración. En esos momentos, Mariana se detuvo a reflexionar sobre lo que significaba ser una madre y una profesional. En el fondo, comenzaba a entender que no eran roles excluyentes, sino complementarios. Esa comprensión era un destello de esperanza que la impulsaba hacia adelante. Una tarde, mientras revisaba una serie de tutoriales, un comentario de un instructor resonó en su mente. La pasión sin acción es solo un sueño. Esa frase la golpeó, haciéndola cuestionar cuánto había estado soñando en lugar de actuar. Se dio cuenta de que había tratado de encontrar el tiempo perfecto para dedicar a sus estudios, pero ese momento nunca llegaría. Necesitaba aprender a ser valiente, a hacer que cada momento contara, incluso cuando pareciese contaminado por dudas. Decidió programar pequeñas sesiones de estudio mientras jugaba con Diego. Una tablet a su lado le permitía seguir sus cursos mientras el pequeño construía su propio mundo de bloques. Mariana encontró en esta dualidad una forma de conectar sus responsabilidades maternales con las profesionales. Esa combinación comenzó a brindarle una sensación de control sobre su vida, convirtiendo el caos en un rincón de creatividad. Las semanas pasaron y su confianza creció a medida que completaba proyectos y pasaba a nuevos niveles de aprendizaje. El orgullo que sentía al presentar su trabajo, cada diseño un reflejo de ella misma, le otorgó una nueva identidad. No solo era la madre de Diego, había comenzado a ser Mariana, la creadora. Pero con cada avance, la presión también aumentaba. Las expectativas autoimpuestas para cumplir con su rol de madre se volvían más agudas. ¿Podía realmente abordar todo lo que quería ser? Una tarde, en un momento de frustración silenciosa, sintió que todas las inseguridades se acumulaban de nuevo. Se frustró al fallar en la creación de un diseño que había imaginado perfectamente en su mente. En ese instante, se preguntó si estaba realmente lista para afrontar la complejidad de su vida y prioridades. Luego de una pausa, su corazón latía con un nuevo fuego de determinación. No se rendiría tan fácilmente. Mariana se sentó en un rincón de la sala, con una hoja en blanco frente a ella, y comenzó a esbozar sus sentimientos. Cómo se sentía atrapada entre la necesidad de ser madre y su deseo de florecer nuevamente como diseñadora. La tinta fluyó como un río de catarsis, y al finalizar, algo se encendió en su mente. Era hora de plantear su dilema ante su hermana.
Esa noche, al teléfono, Mariana no solo compartió sus logros, sino que expuso sus temores. Temo que este viaje me aleje de Diego, pero al mismo tiempo siento que necesito hacer esto por mí. La respuesta de su hermana fue clara y firme. Tu crecimiento no solo es para ti, es para él también. Necesitas creerlo. Mientras colgaba, sintió que la resonancia de esa última frase comenzaba a alinear su perspectiva. No era solo un sacrificio, era una inversión en su futuro. Con esto en mente, Mariana decidió que debía tomar un paso más allá en su búsqueda de identidad. Pero de pronto, un pensamiento la sacudió. ¿Qué pasaría si el curso no era suficiente? ¿Y si sus sueños se volvían una carga pesada? La duda regresaba, aunque ahora en forma de desafío. El costoso final se acercaba. ¿Sería capaz de convertir esos temores en motivación? ¿O se vería atrapada una vez más en su propia indecisión? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Debería enfrentarse a un nuevo dilema que podría cambiar la dirección de su vida para siempre. Mariana se despertó con la luz cruda del día, el sol ya asomando por la ventana, pero su mente aún en la penumbra de la incertidumbre. Había pasado la noche en vela, sumida en pensamientos contradictorios sobre su futuro, su carrera y, sobre todo, su papel como madre. Esa confusión primero la abrumaba, pero conforme los minutos pasaron, la presión del momento se convirtió en un combustible en su interior. Hoy sería diferente. Mientras preparaba el desayuno, una idea brotó en su mente como un chispazo iluminador. ¿Y si se atrevía a lanzarse a su propio proyecto creativo? No solo un curso, sino algo tangible que pudiera dar vida a sus habilidades. La emoción barría las dudas como un tsunami rompiendo la orilla. Era hora de ofrecer una representación visual de su esfuerzo y habilidades, por lo que decidió crear un portafolio digital. Era un primer paso, pero el más importante. El resto de la mañana se convirtió en una danza desenfrenada de faltas ortográficas y estilos de maquetación torpes. Pero Mariana mantenía una sonrisa. Hacer algo real la llenaba de propósito. Cada diseño que colocaba en su pantalla representaba una victoria con cada clic del ratón, una marca de su esfuerzo, una piedra más en el camino hacia su nueva identidad. Sin embargo, una sombra incesante la acechaba, el temor a no ser vista como una profesional, a ser solo la madre. Mientras Diego jugaba con sus bloques, ella se permitió una pausa. La combinación de ser madre y una aspirante diseñadora era una realidad que nunca había imaginado que podía equilibrar. Experimentó una pequeña revelación. A veces necesitaba recordar que, como madre, también le podía enseñar a Diego sobre la importancia de la ambición personal. La enseñanza iba en ambas direcciones. Avanzaron los días, y cada sesión de trabajo se volvió más fluida. Las horas frente a la computadora se convirtieron en momentos de libertad creativa. Pero ese eufórico periodo no duró, pues confrontó una dura realidad cuando revisó los diseños de otros creativos de su sector. La comparación cruda la golpeó, y con ello las viejas inseguridades resurgieron. Estaba realmente lista para entrar en un mundo que parecía repleto de profesionales establecidos. Las dudas atacaron otra vez, dejando un eco de angustia en su interior. En su mente, la idea de fracasar resonaba como una campana de alarma. Sin embargo, decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara. Recordó la llamada con su hermana,
las palabras de apoyo que fueron como un bálsamo en su vulnerabilidad. Mariana se levantó del escritorio, exigió unos minutos a su mente y se sentó con papel en mano. Necesitaba dibujar no solo lo que quería, sino también quién la había llevado hasta aquí. La hoja se llenó de palabras: resiliencia, pasión, madre, diseñadora. Pero a medida que la tinta se deslizaba, surgió una nueva línea bajo su viejo miedo: autenticidad. La salida no era una lucha entre mis roles, sino reconocer que podía ser ambas y más. Con cada palabra escrita, Mariana comenzó a elaborar un plan para superar sus miedos. Intentaría contactar con otros diseñadores locales a través de redes sociales. Una simple invitación a dialogar podría abrir puertas que jamás había imaginado. La posibilidad de colaboración, creación y, lo más importante, comunidad, comenzaba a germinar en su mente. Pero, como si una nube oscura lo impidiera, recordó que uno de sus miedos más profundos seguía ahí: ser rechazada. Al atardecer, sus pensamientos la llevaban por caminos tortuosos. Se preguntó si podría manejar cualquier golpe a su autoestima y mantener un equilibrio con su rol maternal. La respuesta nunca era sencilla. Mientras la luz del día se esfumaba, Mariana se sentó en la mesa, con el dedo encima del icono de enviar en un mensaje que había estado redactando. Si pulsaba el botón, todo cambiaría. Era el momento que la llevaría a un nuevo umbral, donde podría ser tanto madre como diseñadora. Su dedo temblaba. ¿Se atrevería a cambiar su vida para siempre? El segundo de duda se convirtió en un jadeo de decisión. ¿Qué ocurriría cuando enviara ese mensaje? Los ecos de sus inseguridades le advertían. Pero la promesa de un futuro lleno de posibilidades también resonaba con fuerza. Una fría sonrisa se dibujó en su rostro. Mariana sabía que era el momento. En su pecho, un latido determinado resonaba. Su viaje apenas empezaba. Pero, ¿qué ocurriría si el mundo de los diseñadores no estaba preparado para ella? La incertidumbre y el desafío de este nuevo capítulo volvían a enfrentarse. ¿Era realmente el momento de abrir la puerta a una nueva vida o seguir atrapada dentro de sus límites? El chat se iluminó con una notificación. Mariana vislumbró en su pantalla que había enviado el mensaje. Un torrente de emociones comenzó a recorrer su cuerpo. Volvió a mirar por la ventana, notando cómo la luz del sol caía con un fulgor renovado. Sin embargo, el entusiasmo se vio rápidamente eclipsado por una nube de incertidumbre. Había dado el primer paso, pero el camino que se extendía ante ella parecía incierto y lleno de obstáculos. Con cada tic-tac del reloj, su ansiedad crecía. Las voces internas comenzaron a murmurar indignadas, recordándole sus fracasos pasados. Eres solo una madre. No perteneces a ese mundo. Era un eco constante que resonaba en su mente, una lucha silenciada por el deseo de superarse. Decidió distraerse y revisó su portafolio. Algunos diseños la llenaban de orgullo, pero otros parecían paleados ante los trabajos de sus contemporáneos. Tratando de asomarse a su propia fragilidad, pensó que quizás había creado una fantasía. Era imperativo confrontar su miedo más profundo, el temor a fracasar y a no ser vista como una profesional competente. Con esa inquietud en su pecho, comenzó a indagar en las redes sobre oportunidades de colaboración. Encontró un grupo de diseñadores que, aunque ya establecidos, parecían abiertos a nuevas ideas. Esa chispa de comunidad que había imaginado empezó a tomar forma. Sin embargo, su corazón se encogió ante la idea de exponer su trabajo a una audiencia crítica.
La sola idea de ser evaluada provocaba que toda su determinación se tambaleara. ¿Por qué temer a la crítica?, se cuestionó. La crítica puede ser constructiva. Era un mantra que había escuchado antes, pero siempre le había resultado difícil de asumir. Tal vez era hora de comenzar a ver el juicio ajeno como una oportunidad de aprendizaje, en lugar de una sentencia. Mariana tomó una hoja de papel en blanco y con un bolígrafo esbozó su visión. Tal vez podría presentar su trabajo en el grupo, no como competencia, sino como una forma de compartir y aprender. Puede que la colaboración le diera la confianza para crecer. Esa idea comenzó a calar en su mente. El temor podría transformarse en crecimiento. Con el bolígrafo aún en la mano, buscando al mismo tiempo motivación, se dijo a sí misma: soy más que solo una madre, soy creadora, soy artista. Tengo una voz que merece ser escuchada. Gradualmente, su convicción cobró fuerza. Planificó su estrategia. Podría hacer una publicación de presentación mostrando algunos de sus mejores diseños y planteando una pregunta abierta sobre colaboración. Mariana comenzó a redactar el mensaje, pero en el fondo, un ligero temblor de inseguridad la mantenía alerta. Se introdujo más profundamente en su mente mientras tejía una narrativa clara en torno a su identidad profesional. Sin embargo, las dudas no desaparecieron por completo. ¿Y si piensan que no tengo experiencia suficiente? Resonaba aún en su interior. Con la respiración contenida, publicó su mensaje. Instantes después, sintió que el peso del mundo se disipaba, como una presión liberada. Pero el alivio fue tenue. Comenzaba a darse cuenta de que el verdadero desafío estaba apenas gestándose. Debía estar lista para recibir la respuesta, para aceptar crítica y con eso refinar su práctica. Como el día se desvanecía, Mariana sintió que había dado un paso crucial en su desarrollo. Había enfrentado sus temores y comenzaba a dibujar los contornos de su nueva identidad. Pero, al mismo tiempo, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La incertidumbre de cómo sería recibida por otros diseñadores continuaba acechándola. Pero el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estará esta vez el mundo listo para escucharme?, se preguntó con inquietud, sintiendo la adrenalina recorrer su ser mientras imaginaba una interfaz virtual que la conectaría con otros, con historias y talentos. Aceptaría cualquier resultado, de eso estaba decidida. Pero, ¿y si la respuesta no era la que esperaba? ¿Y si comenzaba a recibir silencios donde antes soñaba con oportunidades? Alarmado, supo que esa respuesta podría cambiarlo todo, y con cada segundo que pasaba, esa pregunta se tornaba más real. En el fondo, Mariana sabía que este era solo el primer capítulo de un relato por escribir. Décadas de historias, sueños y ambiciones murmuraban en su mente. ¿El futuro sería mítico o real? Mientras la noche iba formando su manto, la pregunta permanecía flotando en el aire, abierta y salvaje. Mariana se despertó esa mañana con un renovado sentido de determinación. La incertidumbre que había oscurecido sus pensamientos en las últimas semanas se había disipado, dejando espacio a una claridad sorprendente. Junto a ella, Diego, aún dormido, representaba todo lo que valoraba en la vida. Estos momentos de lucidez la conducían a un camino que debía seguir independientemente de los temores que la asediaban. Estableció metas concretas, una reunión con profesionales del diseño, una propuesta de trabajo colaborativo y, lo más importante, presentarse con autenticidad. Había comprendido
que no podía permanecer atrapada en el miedo al rechazo ni en la sombra de Alejandro. Aquella preocupación era un eco del pasado que ya no tenía cabida en su vida. Después de un desayuno animado junto a su hijo, en el que compartieron risas y un par de aventuras de la imaginación, Mariana tomó su computadora. Se sentó con firmeza frente a la pantalla, sintiendo la energía vibrante que había acumulado. Sin pensarlo dos veces, comenzó a diseñar un portafolio que reflejara no únicamente su trabajo, sino su esencia. Cada diseño que creaba giraba sobre la narrativa de una madre que renacía en el arte. La conversación con su hermana también resonaba en su mente. Decidió invitarla a explorar su nuevo sitio web enviándole un enlace. «No puedo creer lo que has hecho», respondió su hermana en minutos. Las palabras de apoyo alimentaron el fuego de su confianza y Mariana se sintió validada. Un día se transformó en semanas. Mariana avanzaba en su curso de diseño y, paralelamente, había comenzado a hacer amistades en el mundo digital. Cada encuentro virtual con otros diseñadores se convertía en una fuente de inspiración. La experiencia de conocer nuevas perspectivas la impulsó a seguir creando. Aceptó cada crítica como una oportunidad de crecimiento. Su portafolio creció y con él también su autoconfianza. El momento culminante llegó un día de lluvia. Recibió una invitación para presentar su trabajo en una pequeña exhibición virtual organizada por un colectivo de diseñadores emergentes. La ansiedad la invadió, pero, por primera vez, sintió que podía afrontar el desafío. «Este es un paso hacia lo que quiero ser», se repitió mientras preparaba su presentación. El día de la exhibición, Mariana estaba nerviosa pero decidida. Se conectó. Su corazón latía acelerado. Cuando llegó su turno, miró a la cámara. «Soy Mariana, madre y diseñadora», comenzó, y las palabras fluyeron con sinceridad. Compartió su proceso creativo, sus desafíos y la reinvención que había experimentado. Recibió aplausos virtuales y muchos se sintieron identificados con su historia. Al finalizar, las interacciones comenzaron a llegar, mensajes de colegas felicitándola y, para su sorpresa, una propuesta de colaboración. Habían visto su talento y la habían invitado a unirse a un proyecto que buscaba fusionar diseño con narrativas personales. Mariana sonrió, la satisfacción inundando su ser. Estaba siendo vista no solo como una madre, sino como una profesional en su propio derecho. Mientras veía a Diego jugar en la sala, entendió que esto no era solo para ella. Estaba construyendo algo tangible para su hijo, un legado de perseverancia y pasión. La transformación que había anhelado, que parecía un sueño distante, se había concretado. Había pasado de ser solo la madre de Diego a ser Mariana, la creadora, una mujer completa que combinaba sus roles con firmeza. La noche llegó, y Mariana se sentó con un vaso de agua en la mano, pensativa. La fogata de sus sueños ardía con fuerza, iluminando su camino hacia el futuro. Había enfrentado sus desafíos, dejado atrás el rencor y reconocido su valor. En ese momento de recogimiento, quedó claro que no había que temer lo que estaba por venir. Mariana ya había comenzado a escribir su historia, y cada línea era una celebración de su crecimiento. Finalmente, se sintió profundamente satisfecha, no solo por sus logros, sino por la madre en la que se estaba convirtiendo. Sabía que su viaje estaba en sus manos y que era solo el comienzo. Mariana estaba lista para afrontar cualquier cosa que el futuro le deparara. Y así
con una sonrisa en el rostro, decidida a brillar cada vez más, se preparó mentalmente para avivar esa llama y compartir su historia con el mundo. Ahora, escuchen, esto es crucial. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir trayéndoles contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final porque queremos conocer su opinión. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir estos mensajes de superación personal.